Casos de pedofilia, las denuncias que pesan sobre las autoridades eclesiásticas desde hace mucho tiempo esta parte. La semana pasada charlábamos con Claudio Fantini sobre lo que ocurría en Estados Unidos, serias denuncias que se vienen repitiendo desde los años 40. El tema ha explotado con la visita del Papa Francisco a Irlanda y estamos con Claudio nuevamente para analizar este tema. Hola Claudio, un gusto saludarte nuevamente, Gustavo desde Rosario. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gustavo, el gusto es mío. Gracias por esperarnos. Bueno, ¿cómo observas lo que está ocurriendo en derredor de Francisco? Que yo creo que hay una gran confusión, porque tiene algunas posturas progresistas, pero luego se pasa al otro extremo, al decir que, por ejemplo, los padres recurran a profesionales cuando toman nota de conductas homosexuales en sus hijos. ¿Qué cosa está ocurriendo con el Papa, Claudio? ¿Cómo lo explicamos? Yo creo que el Papa es esencialmente un miembro del ala tradicionalista de la Iglesia en las cuestiones fundamentales, sobre todo en lo que tiene, en lo teológico, en todo lo vinculado al dogma. La cuestión de si es partidario de una iglesia pobrista o una iglesia más humilde y partidaria de los pobres es otra cosa. Al instinto medieval que tiene la iglesia, que la lleva a superponerse permanentemente con el Estado, a tratar de que el Estado aplique leyes que tengan que ver con las convicciones de la iglesia y a la vez que sus propios miembros no sean o estén al margen de la ley del Estado. Es la Iglesia la que sanciona desde sus normas a los sacerdotes, no las leyes civiles. A ese instinto medieval Francisco lo encarna a la perfección. Yo no veo un progresista en esos términos, que son los términos esenciales. Por caso, lo que creo que se encontró en Irlanda lo expresó claramente Leo Varadkar, que es el primer ministro irlandés, sí. Un hombre que gobierna un país profundamente católico, un país donde el catolicismo es casi un rasgo de identidad nacional, como en Polonia, por ejemplo. En el caso de Irlanda, los máximos símbolos nacionales son la cruz celta y el trébol, que es con lo que San Patricio explicaba la Santísima Trinidad, y sin embargo a ese país hoy la gobierna Varadkar, que es un homosexual públicamente declarado, ¿no? Y líder del partido Fine Gael, que es un partido de centro derecha y de tendencia demócrata cristiana, el partido que lideró en su momento Michael Collins, uno de los padres de la independencia, en el segundo 1922. Entonces, que un país tan profundamente católico de repente le dé la espalda, que haga pocos meses masivamente haya votado a favor del aborto la población irlandesa, y tenga en el gobierno un hombre que es declaradamente homosexual, muestra el alejamiento que incluso el catolicismo está haciendo de la Iglesia, ¿no? La Iglesia está perdiendo absolutamente su influencia. Lo hemos visto en Argentina, cómo presionó sobre el Congreso y sobre el Estado de una forma impresionante, hasta agresiva, para que el Congreso dicte leyes tal cual la convicción de la Iglesia, en temas como, por ejemplo, la interrupción del embarazo. Bueno, si hay un ámbito de acción de una religión, es la conciencia de las personas, no las leyes del Estado. Eso corresponde a un ámbito secular. Cuando la Iglesia, cuando una religión intenta imponer desde las leyes sus propias convicciones, es que no la están pudiendo imponer
en las conciencias de la gente. Y pero, Claudio, ¿cómo ves al Papa Francisco moviéndose en estas aguas turbulentas? Porque las denuncias de delitos sexuales seguramente vienen de mucho antes y de papados más populares que el de Francisco, como por caso Juan Pablo II. ¿Cómo ves que las posturas del Papa Francisco sobre estos temas que están acosando a la Iglesia Católica? De momento es un continuador. Claro. Se lo dijo Leo Varadkar, el primer ministro irlandés. No se trata de que venga a pedir perdón, a pedir disculpas, a usar la palabra vergüenza. Ya no es tiempo de palabras, es tiempo de acción, le dijo el primer ministro irlandés. ¿Qué quiere decir acción? Y acción quiere decir implementar las reformas que hagan que ya continúe eso a lo que yo llamo el pecado estructural, porque la pedofilia no es una excepción en la Iglesia, es la regla. Esto no quiere decir que la mayoría de los sacerdotes sea pedófilo. Para que sea regla no tiene que ser una cuestión de mayoría, es regla porque la estructura institucional genera pedofilia, es atractiva para los pedófilos una institución en la cual hay niños, ya sea porque poseen orfanatos o porque poseen colegios, esos niños ven a los sacerdotes como en un plano de superioridad, esos sacerdotes, si delinquen sexualmente contra niños, son protegidos de las leyes del Estado, ¿no? O sea, nunca hemos visto que una iglesia entregue a un sacerdote degenerado por haber violado a un niño. Siempre lo descubre la prensa o lo descubre la justicia. Sí. ¿Por qué? O gente que se anima a denunciar después de muchos años. ¿Cómo? O gente que se anima a denunciar después de muchos años. Bueno, pero esto yo lo sostengo de este modo. No hay lugares donde ocurre y lugares donde no ocurre. Hay lugares donde caen los muros de silencio, claro, y lugares donde aún se mantienen en pie. En este sentido la pasó mucho peor en Irlanda que en Chile el Papa Francisco. Porque esto empezó en Estados Unidos, claro, primero en Boston con las denuncias del Boston Globe, después el Milwaukee, en el estado de Wisconsin, después el Nueva York, en Los Ángeles, y no paró más hasta que saltó esto de Pensilvania, que es tan monstruoso. ¿Y por qué paralelamente el efecto dominó continuó por Europa? Porque allí la prensa es muy fuerte, en Estados Unidos la prensa es muy, muy fuerte, y no se detiene ante las cosas y la justicia actúa. Los estados de derecho fueron los primeros en demoler esos muros. Acá todavía son lugares excepcionales, Chile, México, sí, pero es en todos lados porque es la regla, no es la excepción. Entonces, vuelvo a esa regla, en una estructura donde se le da protección por ese instinto de poder que hace que la institución quiera que el Estado secular aplique las leyes según sus convicciones, las convicciones de la Iglesia, y por otro lado quiere que sus miembros los juzgue y los castigue la propia Iglesia, no el Estado secular. Claro. Y además sus miembros tienen una vida sexual que no es normal, ¿no? Porque el celibato impone una sexualidad no natural. Entonces están dados todos los condimentos para que algo terrible pueda ocurrir, ¿no? Entonces, lo que le pidió el primer ministro irlandés, cuando le dijo acción y ya no palabras, ya no pedidos de perdones, es reformar todo lo que haya que reformar. El celibato, por ejemplo, sí, se basa en dos concilios. Uno, el de Trento del siglo XVI, que entre otras cosas reinstauró la Inquisición, para que veamos las cosas que decidían esos concilios, la racionalidad de las cosas. Y el otro, para mí el más importante, es el segundo concilio de Letrán del siglo XII, en el cual, además del tema del celibato, se decidió, por ejemplo, la excomunión de los laicos que no le pagaran diezmos a la Iglesia, la prohibición de que sacerdotes, monjes y diáconos se asomen a lo que la Iglesia consideraba materias profanas. Por ejemplo, la medicina. Miremos el nivel de delirio. Sin dudas, Claudio. La medicina, sí, ¿no? Entonces, si esos cánones siguen vigentes, bueno, ahí está lo que hay que transformar. Y para eso hace falta un papa transformador
y me parece que ese no es el caso de Francisco, ¿no? Claudio, muy interesante tu análisis con datos históricos, un momento de... Una cosita más, una cosita más. Una síntesis, porque ya nos estamos despidiendo, Claudio, decímenos. ¿Cómo? Que en síntesis decinos, así cerramos. Sí, porque también se encontró con una denuncia del arzobispo Vigano, Carlos María Vigano, que le pide la renuncia y lo acusa de haber sido un encubridor de el pederastra norteamericano Theodore McCarry. Bueno, en esto hay que tener en cuenta que Vigano es una suerte de denunciador serial y muy pocas veces prueba las acusaciones que hace. También es un homofóbico que tiene el aberrante pensamiento de que los sacerdotes pedófilos son pedófilos porque son homosexuales, un pensamiento aberrante. El problema de Francisco es que él piensa más o menos lo mismo, y lo dijo en el avión cuando dijo que a los niños, cuando mostraran síntomas de homosexualidad, había que hacerlos tratar por un psiquiatra, ¿no es cierto? Entonces ahí se vio también la homofobia de este Papa. Claudio, te agradecemos, Francisco, me surgió la palabra. Claudio, te agradecemos mucho este análisis, y es el momento de peor imagen que tiene la Iglesia y donde pesa una exigencia de la sociedad, ¿no? No quedarse solamente con el lamento, sino llevar a la justicia a todos estos delincuentes sexuales. Te mando un abrazo, muchas gracias.